Soy Jorge Cuellar Montoya y estamos en Trascendente. Y en esta ocasión, pues muy contentos de recibir a una actriz nuevoleonesa por todos los costados, Jessica Silva Ríos. Jessica, qué gusto tenerte, te agradecemos mucho tu tiempo. Y bueno, hay mucho que platicar. Yo quisiera que empezáramos, que nos platiques cómo ha sido tu evolución. Tú eres una actriz de teatro por antonomasia, pero después del teatro apareces en el cine. Vamos platicando, o más bien platícanos cómo ha sido todo ese proceso, cómo inicias en el teatro y luego cómo va evolucionando esto para luego después llegar al tema del cine. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge, gracias por invitarme, por darme este espacio. Pues yo no sé por qué decidí que quería ser actriz de teatro desde que era niña. Nunca había ido al teatro. Hasta que no entré a la escuela de teatro, entré a un teatro. No conocía un teatro, pero yo tenía esa inquietud de ser actriz. Nunca tomé clases antes. Ni en la prepa. En la prepa entré al club de teatro. En el club de teatro. En la secundaria hice una pastorela. Y la maestra, a la cual yo le caía muy mal, la maestra de español, era la encargada de hacer la pastorela cada año. Entonces yo le rogaba y la maestra no me quería meter a la pastorela porque yo le caía mal, porque no me callaba nunca. Entonces una compañera que ella le dijo, tú vas a hacer, y a fuerza la quería ir, a la mera hora le dijo, es que yo no quiero, maestra, entienda que yo no quiero. Y yo le dije, por favor, yo sí quiero, métame, por favor. Y entonces ya fue de últimas porque pues qué más hacía, y ya me sabía el personaje y todo. Y entonces pues ya me metió, y ese fue como mi primer acercamiento ya, por decirlo de alguna manera, como en una obra frente a un público, fue en la pastorela. Luego cuando entré... Que desde siempre has batallado para lograr hacer lo que es tu vocación, ¿no? Como se batalla siempre, ¿no? Para ir avanzando. Sí. Y creo que precisamente esta claridad que yo había tenido siempre es la que me ha ayudado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si me preguntas qué quería hacer cuando era niña, pues actriz de teatro, así muy específico, teatro. Entonces empecé con ahí en la secundaria. En la prepa, estaba aquí en la prepa 2 precisamente, ahí entré al club de teatro, vi que había... teníamos que entrar como a alguna actividad y vi que había teatro, me emocionó muchísimo, era los sábados y venía con un maestro que se llamaba Miguel Ángel Flores, que no es el Miguel Ángel Flores que todos piensan que es un maestro que yo no sé qué pasó con él, no sé quién es, no sé nada. Pues a lo mejor ahora que eres muy famosa, a lo mejor aparece, ¿no? Ojalá. Como siempre aparecen parientes, ¿no? De los famosos. Ojalá, porque tengo mucho que agradecerle a él. Cuando yo empezaba a ir los sábados, yo decía, claro, esto es lo que a mí me gusta, es esta energía, es este tipo de gente con la que me quiero rodear, con la que yo no estaba nada familiarizada, porque no tengo antes de esto no tenía ninguna familiar o amigo, actor o artista, ¿no? Ningún referente. Para familiar. Nada. Entonces entrar como a otra dimensión, me gustó muchísimo, y aprender lo que era realmente la actuación, la seriedad con la que se requiere, que no es un juego, ¿no? Me hizo como reafirmar que ahí era donde yo quería estar. Entonces, en cuarto semestre, ya por salir de la prepa, me embarazo, el último semestre de la prepa. Él ya me había dicho que estudiara para que aplicara a la Facultad de Artes Escénicas. Creo que él era egresado de ahí. Entonces, pues cuando me embarazo en el cuarto semestre de la prepa, iba a ser imposible entrar a la facultad porque mi hijo nació en septiembre, pero yo tenía fechas porque él nació casi en octubre. Yo tenía fechas para principios de septiembre y la entrada a la facultad era en agosto. Entonces era así como, iba a estar muy difícil. Aparte, la situación que yo vivía en ese momento, que ya me había casado, que la cuestión económica era muy difícil, que las violencias que viví, todo lo que hay ahí, era imposible. Entonces,
entrar a la Facultad de Artes Escénicas se volvió un sueño inalcanzable. Entonces, después, ya cuando mi hijo tenía 1 año y medio, cuando tenía 1 año supe de la escuela de teatro y me quedaba perfecto porque yo trabajaba y salía a las 5 de trabajar y la entrada a la escuela de teatro era a las 4:30. Entonces yo pensaba que si hablaba con mi jefa y le decía que entraba media hora antes, podía salir media hora antes y mi trabajo estaba a la vuelta de la escuela de teatro. Entonces me podía ir corriendo. Y cuando lo descubrí, pedí informes, el semestre acababa de empezar. Y por más que les dije, y por favor, y esto y lo otro, pues no, que me tenía que esperar hasta el siguiente semestre. Diego tenía 1 año. Entonces luego ya entré, cuando Diego tenía 1 año y medio, en el siguiente semestre. Y así era, me iba a trabajar, dejaba al niño con mi mamá, me iba a trabajar, salía, iba a la escuela de teatro, salía de la escuela de teatro como a las 9:30 más o menos, y me iba para mi casa. Y así eran 2 años, esos fueron, donde pues me perdí básicamente la infancia, o no la infancia, sino el ser bebé de mi hijo, sí, ¿no? Por estar... La primera infancia. Exacto, por estar en la escuela y trabajando. Ahí tengo mucho que agradecerle a mi mamá y a mis abuelos porque me ayudaron mucho con mi hijo en ese sentido. Luego, cuando salgo de la escuela de teatro, en el 2006, bueno, para esto, y fíjate otra vez, tienes razón, a mis compañeros yo ya veía que cuando iban ya en tercer semestre o algunos todavía de segundo semestre, los maestros, en esa época los maestros de la escuela de teatro eran los que hacían teatro en Monterrey. Estaba el maestro Gerardo Valdés, estaba Jorge Lobo, estaba Javier Serna, la maestra Coral Aguirre, que ahora es la coordinadora de la escuela, era mi maestra también. El maestro Sergio García era el coordinador de la escuela en ese momento. Entonces, todos los maestros de la escuela de teatro eran los que hacían teatro en ese momento. Yo veía que a compañeros a partir ya de segundo semestre, ya para tercero, los empezaban a invitar a obras. Y a mí no me invitaban. Entonces, ya estaba en cuarto semestre y a mí ningún maestro me había invitado. Y mi razonamiento me llevaba a pensar que si yo terminaba la escuela de teatro y nadie me invitaba, ahí se iba a morir todo, porque antes no podía estar presente como en el Facebook. En ese momento todavía no había Facebook, no había redes sociales, como ahora que le mandas un mensajito al maestro, lo que sea. Pues no había WhatsApp y no iba a estar como tan presente ya. O sea, yo pensaba, yo salgo y si no me invitan, ya nadie me invitó. Entonces, movida por esta angustia, les comenté a mis compañeros de generación que le pidiéramos al maestro Valdés, que en ese momento era nuestro maestro de actuación, que nos dirigiera algo a nosotros como generación. Y el maestro muy amablemente aceptó, cuando no tenía ni por qué, aceptó, y fue la primera obra esta con la que hice después de salir de la escuela, Caricias, que eran unos fragmentitos de Sergi Belbel y no recuerdo quién era el otro autor. Entonces, en el proceso de ensayos con Caricias, el maestro Valdés me invita a una obra que se llamó Las Señoritas de Aviñón. Ah, claro, cómo no. Con esa obra tuvimos como 2 años, no en una temporada, porque es imposible prácticamente aquí tener una temporada tan larga, pero tuvo una vida como de 2 años y medio más o menos, Las Señoritas de Aviñón. Entonces, estando en Señoritas de Aviñón, me vio mucha gente que después me invitó a trabajar. Por ejemplo, en Señoritas de Aviñón me vio Leti Parra, y de ahí yo estuve trabajando con La Percha como 5 años aproximadamente, que trabajé haciendo muchas cosas, obras con Leti, con Pablo, que fue otra escuela totalmente. Estar con La Percha... Me imagino, es toda una institución. Claro, o sea, la escuela de teatro, aún y que tiene materias prácticas, como es la de actuación, pues no te enseña cómo tratar a un público, ¿no? Cómo saber qué tipo de público es, pues entonces es esta energía la que voy a manejar. O sea, las tablas que te da el estar ahí, ¿no? Y yo tengo mucho que agradecerle a Leti Parra y a Pablo Luna porque me enseñaron muchísimo.
Y bueno, pues así me fui, como de uno me invitaban otros, así. Luego llegó un gran momento en el 2013, sí, en el 2013, cuando sin saber, creo que fue algo parecido con la película, Cristina Lanís, una compañera actriz y directora, me manda un mensaje y curiosamente, porque yo en ese momento tenía mucho trabajo con La Percha, nos íbamos mucho de gira y curiosamente ese día no tenía nada que hacer. Entonces me despierto y veo que tengo un mensaje de Cristina Lanís y me dice, por favor, el día de hoy hay un casting para una obra con Hugo Revillaga, y me lo pone en mayúsculas. Entonces yo digo así como, ¿y ese quién es, verdad? Así como, ok. Hemos estado buscando a la actriz, pero no queda ninguna, te voy a mandar el texto para que lo leas y para que depende ahí como tú lo analices, te hagas al personaje, porque él se fija mucho en el tipo para el personaje. Entonces, prodúcete y a las 5 de la tarde. Y yo como, ay, qué hueva, porque la verdad no me gusta hacer castings porque nunca quedo y me deprimo. Entonces odio los castings. Es un súper proceso porque, de verdad, Qué simpático es. Sí, siempre me deprimo y digo, ¿para qué voy a tener 2 semanas de sentirme la cucaracha y todo esto? Pues mejor ya, ahí que quede. Entonces dije, bueno, va. Fui con la decisión de quedarme porque no tenía ganas de deprimirme esa semana. Entonces, pues, leí el texto, me gustó muchísimo, Push Up de Roland Schimmelpfennig, un dramaturgo alemán, creo que es. Entonces, pues me empecé a arreglar y todo. Llegué, me abre la puerta Hugo Revillaga y vi sus ojos donde dijo, ella es, así. Me abrió la puerta y dijo, bienvenida. Llegó. Claro, así fue su mirada, fue así de, bienvenida, pasa por favor. Y ya pues leí y le gustó mucho la lectura. Entonces me empezó a preguntar como de mi disponibilidad y le dije que sí, que me comentaron que se iba a estrenar en la Ciudad de México. Entonces, Hugo Revillaga, como solo teníamos un mes para montar, y el señor tenía otros 7 montajes al mismo tiempo, 100 no, a lo mejor ya lleva 100, pero al mismo tiempo estaba dirigiendo otros 7 montajes más. Entonces él venía a Monterrey, ensayábamos y se regresaba. Y entonces dice, bueno, ahorita va a ser así como rapidito, pero vamos a tener un mes en el que vamos a estar ensayando fuertecito y de ahí nos vamos a México a estrenar. Ensayábamos por parejas y entonces teníamos llamados para ensayar algo así como de 10 a 12 y luego en las noches nos reuníamos todos para hacer el ensamble. Entonces empezábamos a ensayar por ahí de las 7 u 8 y acabábamos como a la 1:30 de la mañana más o menos. Así fue un mes. Pero este gran maestro que podíamos estar cotorreando y diciéndonos lo que tú quieras, pero en el momento de que ya es ensayo y pasa al lugar de ensayo, habla de usted y con todo el respeto y las direcciones muy claras, sabe lo que quiere, sabe a dónde va, te lleva, te invita a explorar y con todo el respeto. Y como sabía que eran ensayos en los que estábamos bien, pues ajetreados, porque aparte de eso, casi todos teníamos otra actividad, ¿no? Yo, en ese entonces, yo estaba dando clases en Villa de Santiago, y no recuerdo si también en Bravo. Entonces yo terminaba mi ensayo en la mañana, me iba a trabajar a Santiago, regresaba otra vez a ensayar y salía hasta la 1 de la mañana. Entonces él nos tenía, tómate esto, una vitamina, y aquí nos empezaron a llevar de catering como que chicharroncitos y cosas así. Dijo, a ver, fruta, por favor, barras energetizantes, Gatorades, es lo que ellos necesitan para empezar, ¿no? Entonces nos cuidó, como no tienes una idea. Ahí fue donde yo tuve como esa cercanía con lo que es la dignidad del oficio del actor, ¿no? La profesionalización, porque luego es bien raro porque se usa este chantaje de decir, un actor profesional hace esto, hace esto, hace esto. Sí,
pero si estamos hablando de un actor profesional, pues se requiere un director profesional, un productor profesional, claro, que es profesional, ¿no? Claro. Y que tiene que haber reciprocidad. Exacto, y que así como exige, también da, es un ciclo, no es nada más ¿no? Sino que, entonces, ahí entendí, como dije, ok, ya voy entendiendo de qué se trata esto, ¿no? Fíjate, ya, eso fue en el 2013 y yo venía haciendo teatro desde el 2006. Entonces, bueno, pues fuimos a Ciudad de México, un éxito, vinimos acá a Monterrey, estuvimos en Convex, luego nos fuimos de gira por Tamaulipas y nos fue súper bien. A partir de ahí, luego, en el 2014, a finales del 2014, me surge la inquietud de escribir un monólogo, un biodrama, y entonces, pues, lo escribí, lo dirigí, lo actué, lo produje, con ayuda de muchos grandes que estuvieron ahí asesorándome. Estuvo Leti Parra, estuvo Gerardo Dávila, Pablo Luna me dio algunas ideas, un gran artista plástico de... Puros maestros, ¿eh? Sí, siempre he tenido esa gran fortuna. Sí. O sea, cuando empecé con las señoritas, imagínate, yo saliendo de la escuela de teatro y con Josefina de la Garza, con Liliana Cruz, Janina Villarreal, o sea, así como de... con la gente que en ese momento estaba realmente figurando en el teatro en Monterrey. Entonces, he tenido la fortuna de tener a grandes personas cerca de mí, de las cuales he aprendido muchísimo. Y entonces, cuando estreno My Worst Enemy, como que surge una nueva etapa en mi vida, ¿no? Como de independencia, no sé cómo decirlo, porque justo ahí estuve en Guadalajara un mes, algo así, pero yo pensaba que ya me iba a quedar allá, entonces dejé de trabajar con La Percha. Y cuando regresé, pues ya no tenía nada, no tenía trabajo con La Percha, no tenía trabajo con una compañía de espectáculos con la que trabajaba también, entonces fue así como, me quedé sola. Fue un parteaguas, ¿no? Sí. Y entonces eso sucedió ya en el 2015, que empecé a mover como un poco más mi monólogo y retomé mi grupo, que bueno, ya nada más era yo, el que había surgido a principios saliendo de la escuela. Sí. Cuando me veo ya sola, recordé todo lo que había hecho al principio como para llegar a donde estaba en ese momento, y cuando me sentí como desnuda y sola y como, ¿y ahora qué hago yo sola? Que dije, pues así empezaste, ¿no? Entonces, pues vamos a darle otra vez. Sí. Y entonces ahí retomé mis cuentacuentos, y empecé a escribir obritas y personajes para empezar a moverlo en escuelas o con diferentes instituciones. Por ejemplo, trabajé mucho con desarrollo social estuve un poquito con desarrollo social, pero con culturas populares de Conarte. De Conarte. Ajá. Con ellos iba a municipios o daba talleres, porque también tengo como mucha experiencia le llaman públicos vulnerables, los polígonos también les llamaban así. Sí, claro. A donde iba a dar talleres de teatro para niños y para adolescentes. Tuve mucha información para la película con un taller que di en una secundaria en San Bernabé. Ajá. Entonces, con esos chavos de San Bernabé, pude estar como más cerca de la violencia que se vivía. Esos jóvenes. Sí, una vez me sentí muy culpable, no pude dormir. Llega uno de los chavitos, que tenía como 13, 14 años, muy arreglado, porque siempre van con ropa de trabajo para poder hacer ejercicio, ¿no? Y entonces ese día llega con jeans y muy peinado y todo. Y me dice, oiga, maestra, hoy me voy a ir temprano porque voy a acompañar a mi mamá al centro. Y yo, ok, está bien. Y alguien grita, no es cierto, maestra, se va a pelear. Y luego dice, no es cierto. Y así quedó. Y luego de ratito viene otro compañero y me dice, maestra, no quiero decir su nombre para no quemarlo, dice, pero este chavo trae cigarros en la bolsa. Y luego le digo,
¿trae cigarros? No, maestra, claro que no, no traigo. Mire, se saca los bolsillos y trae una navaja. Y entonces le digo, ¿para qué quieres esa navaja? O sea, en ese momento se me prendió el foco cuando me gritaron que se iba a pelear. Le digo, ¿para qué quieres una navaja? No, nomás. ¿De quién es esa navaja? No, no es mía, se la estoy cuidando no sé quién. Le digo, ¿para qué la quieres? Y ya me dice, no, pues es que lo que pasa es que me cantaron un tiro y entonces quedamos que a las 4, que aquí saliendo, porque ya sabían que él iba a la clase de teatro. Entonces me dijeron que saliendo de la clase de teatro, que me iban a empinar y no sé qué. Entonces, pues yo le dije, pues no te voy a dejar que te vayas. Y dame la navaja. Y me dijo, no, por favor, no me la quites, no sé qué. Le dije, no, dame la navaja y cuando venga tu mamá, te la doy. Claro que yo le dije, yo te voy a llevar a tu casa, no te preocupes, tampoco lo iba a dejar tan sí, así, ¿verdad? Desamparado. Exacto. Entonces, terminó la clase antes, le digo, vámonos todos y voy a llevar a este chavo a su casa. Lo llevo, pero no me cercioro de que entra. Entonces yo nada más veo que me dice, sí, pero no veo que ya entró. Llego a mi casa y como que el tráfico, no sé qué, ya cuando se me bajó llego a mi casa y digo, ¿y si no era su casa? ¿Y si le quité con lo que se iba a defender? Entonces yo ya me imaginaba así que veía los periódicos de que el joven muere acuchillado y yo con la navaja en mi casa. Entonces me empecé a angustiar. Sí, porque qué irresponsable fui. O sea, fue como una reacción de mamá, ¿no? De decir, no, yo te cuido y dame y no sé qué, pero pues yo en realidad no sabía cómo se vivía ahí. O sea, yo dije, ¿qué tal que este muy gallo no quiere parecer cobarde y se regresa? No sé. No, esos 2 días, porque yo iba, como un día sí y un día no. Entonces esa noche y el siguiente fue sentirme muy mal y ya la siguiente ya fue... Y ya, me relajé un poco. Claro que mi carro salió apedreado porque los de la otra pandilla me apedreaban mi carro. O sea, también la traían contra mí y todo. Entonces fue esta experiencia, gracias al teatro, en los polígonos, que en este caso era San Bernabé, donde pude estar como cara a cara con esa realidad. Esa realidad. Y yo me imagino que fue fundamental para luego después el papel que te tocó hacer en la película, ¿no? Yo creo que esa vivencia fue muy importante, ¿no? Y entonces era por esto que yo no creía que fuera posible que yo quedara seleccionada en el casting. Porque generalmente cuando un director pide no actores es porque quiere esa verdad cruda aquí, ¿no? No haciendo como qué o me imagino como qué. Antes de la pandemia, yo vi con mucho gusto que se abrieron muchos teatros pequeños en Monterrey. Como que hubo un boom, ¿no? Una tendencia. Sí, fue cuando A diferencia de años anteriores que era muy difícil, que yo veía que los artistas, las actrices, los actores, batallaban mucho para tener espacio, ¿no? Eran muy reducidos. Y como que empezó a haber, pues bastante, ¿no? Empecé a sentir más impulso por el teatro. Y bueno, también en programas de radio, de televisión, sobre todo la radio de gobierno, ¿no? La que debe ser cultural, que bueno, esta la convirtieron en comercial, pues yo espero que vuelva a ser cultural, como muchos ciudadanos de Nuevo León esperamos, ¿no? ¿Cómo fue eso cómo se fue dando eso de que hubiera más espacios para teatro? Tengo sentimientos encontrados al respecto. Es, como dices, gratificante, se siente bonito que haya muchos espacios donde se pueda compartir, donde se pueda mostrar. Pero, por ejemplo, yo que trabajo mucho con niños, con familias que no tienen acceso al teatro así como... Sí. como tal, ¿no? Porque gracias a La Mitotera, que fue precisamente un proyecto que nació en San Bernabé y que después de ahí ese escenario lo empezaron a itinerar por todo el estado,
la gente tiene acceso como a ver obras de teatro, ¿no? Yo lo siento como un ambiente muy carpero, ¿no? Sí. Es lindo. Pero, y además, importantísimo para la comunidad, para las sociedades. O sea, el papel del gobierno en esto debe ser muy fundamental, porque es quien tiene los recursos para poder llevar a la comunidad y accesar a gente que de otra forma no podría jamás conocer el teatro. Así es. Esa es una labor que el gobierno tiene que hacer y que muchos nos quejamos de que no lo hace. Y es su deber hacerlo. No nada más los particulares, no nada más los creadores, no nada más los artistas, porque pues el artista tiene su talento, pero no lo podemos tampoco pues exigir que además de su talento también ponga los recursos y la infraestructura. Y es una friega. Muchas veces sucede eso. Yo tengo muchos amigos, afortunadamente, en el medio cultural, en las diferentes disciplinas del arte, y he visto eso, ¿no? Lo que batallan, y batallan muchísimo. Por eso, pues yo celebro mucho tus logros, y yo creo que los regiomontanos nos sentimos muy orgullosos de la película, porque la sentimos muy nuestra, ¿no? Sí. Y aunque mucho no hemos vivido tan de cerca como te tocó a ti, vivir en esas comunidades, pero sí hemos conocido un poco, ¿no? Es una realidad que tenemos muy cerca, que a veces se nos olvida, pero qué bueno que haya quien la recuerde y la ponga en la mesa y la ponga en el escenario para incidir un poco como ciudadanos y cambiar esa realidad, ¿no? Sí, para pasar un poquito más allá de los colores bonitos que se ven en el cerro, ¿no? Y ver realmente la cruda realidad. La cruda realidad. No esos colores bonitos que se ven desde acá. Que mucho de eso nos enseña la película, ¿no? Yo Así creo que es parte de la magia de la película, ¿no? Uh-huh. Y además también, bueno, tu actuación, pero bueno, no es extraño porque tú tienes raíces del teatro y ha sido tu pasión. Pero Juan Daniel, ¿no? Que no era actor, él no había tenido ningún contacto, ¿no? O a lo mejor en talleres, ¿no? Creo, en talleres es que él municipio, él es músico. de Escobedo. Él es músico. Sí. ¿Cómo fue ahí tu salto del teatro a la película? ¿Cómo fue ese proceso? Platícanos así todo en detalle, porque debe ser muy interesante. Fue fortuito totalmente. Un amigo mío que vive... No fue entonces una decisión de no deprimirte, como la otra, no. Que fue maravilloso que hayas dicho, no me voy a deprimir, y por no deprimirme logré esto, ¿no? Bueno, un amigo mío que vive en la Ciudad de México, que no es actor, ni hace cine, ni nada que ver. Él es bueno, poeta y loco, eso sí es. Entonces, él resulta que era amigo del asistente del director de casting. Entonces lo iban a mandar a Monterrey y ese chavo, Roca Alcántara, que también es actor, no conocía Monterrey, nunca había venido a Monterrey, ni conocía a nadie en Monterrey. Le platica a mi amigo y mi amigo le dice, pues yo conozco a Jessica, déjame te pongo en contacto con ella para que tengas como a quién recurrir estando allá, y aparte ella es actriz, entonces a lo mejor más o menos te sabe lo que tú necesitas y cosas así, y ella te puede ayudar, porque en un inicio el Rock estaba interesado en ir a las escuelitas de teatro donde había chavos, y dijo, pues ella te puede llevar. Yo soy el primer contacto con la primera persona que llega cuando llega a Monterrey. Pero fuiste un contacto que no por ser artista, no por ser actriz, por ser conocida. Exacto. Y porque podrías más bien guiarlo, orientarlo en la ciudad, ¿no? Exacto. Es muy fortuito. Exacto. Sí. Entonces lo recojo, llega él del aeropuerto, llega al Dieguito, al hotel aquí en el centro, en el barrio. Sí. Lo recojo y le digo, mira, esta es la Independencia, pero aquí ya no hay colombias, es como la colonia ícono, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que aquí ya no hay tanto movimiento, sería como más en la periferia, más para allá y esto y lo otro, y entonces me empieza a preguntar, ¿y tú qué rollo? ¿Y cómo conoces? Y yo le cuento mi historia con los chavos, le cuento mi historia con mi hermana, que mi hermana también era Colombia, pero no éramos de un barrio tan bravo como
como las otras colonias, ¿no? Entonces, pero le contaba cómo se peleaban y que los huercos iban y se metían a mi casa y que yo los sacaba y que todo esto, ¿no? Y entonces, él mientras que yo le contaba, traía su cámara, me grababa, yo a Guille la tenía chiquita bebé, entonces él sabía que yo tenía a mi hijo Diego, que en ese entonces Diego tenía 15, creo que sí tenía 15 Diego, y a Guille la tenía bebé de brazos, entonces yo le contaba y traía a la niña aquí y le gritaba al otro de allá, y entonces él me dice, quiero que hagas el casting. Y le digo yo, pues si quieres, pero yo pensaba que era por hacer números, porque yo pensaba que le decían, esta semana mándame 10 castings, por ejemplo. Entonces yo dije, a lo mejor le falta uno, pues déjame le ayudo, nada más como por ayudarle. ¿No estaban tus planes hacer cine? No, porque... Hasta ese momento. No, porque fueron muy claros. Cuando él empezó a buscar chavitos que estuvieran estudiando actuación, y lo retacharon así tajantemente, le dijeron, no queremos actores, no actores. Entonces, yo dije, pues no va a haber actores. Entonces, hice el casting y ya no lo vi, no supe de él. Luego, como a los 3 meses, yo creo. Para esto, él al mes y medio, me manda mensaje y me dice, oye, ¿ya te hablaron? Y le digo, no, le dije, yo creo que ya no. Y me dice, ay, Jessica, como si no supieras cómo es esto. Le dije, pues no sé cómo es esto, no estoy muy familiarizada con el cine. Y entonces, me dice, ok, bueno. Entonces, como a los 3 meses me hacen un callback y pues también dije, pues si voy, no me voy a deprimir. Entonces me produje, tengo hasta ahorita a la persona en la que me basé para hacer el personaje. Yo con lo que tenía a la mano más o menos me arreglé, fui, y yo creo que cuando le dije a Fernando quién era, así como de que, ok, sí, está bien. Cabe destacar que la mamá de Derek, de Juan Daniel, hizo el casting también. O sea, la señora, y estaba ahí se estaba posicionando, sí, Olguita, un saludo. Es una señora bien buena onda. Y entonces paso a hacer mi casting y entonces me dice, bueno, mira, es una llamada que vas a tener con tu hijo al que te costó que él se fuera a Estados Unidos, porque aquí en Monterrey lo van a matar y aparte pues tú fue difícil para ti conseguir que él se fuera y ahora él te habla para decirte que ya se aburrió y que se quiere regresar. Y entonces la escena de la película del teléfono fue mi improvisación en el casting. Cuando lo hice, así como vi la cara de Hugo Arrevillaga cuando me abrió la puerta, vi los ojos de Fernando cuando yo estaba haciendo ese casting. Entonces yo dije, creo que sí le gustó. Me dijo, ok, vamos a hacerla de nuevo. La hice de nuevo y dijo, ok, bueno, muchas gracias, pues nosotros te hablamos. Sí. Bueno, otra vez, pasaron no sé cuántos meses, me hacen otro callback. Pero ahora ya habían seleccionado a un grupo de chavos y ya había sido, creo que en el estudio de Lola Bernal se llama, sí, ¿verdad? La bailarina. Ajá. Entonces ahí eran los ensayos y ahí estaban entrenando los chavos, bailando y todo. Y pues ya me ponían con Derek y me ponían con Jonah, porque estaba entre ellos dos quién iba a ser. Me tomaban fotos y así, y entonces yo dije, bueno, pues ya, yo creo que ya. No, pues entonces ya cuando yo veo como que ya está haciendo todo, les digo, oigan, nada más, pues si me pueden avisar, sí, y cuáles son las fechas, porque yo me voy a Linares. Me acababa de invitar Orlando Tobar de Foco Teatro a una temporadita que iba a tener en Linares, que iban a ser 2 semanas, y yo apenas creo que había tenido un ensayo con él, porque no recuerdo quién iba a estar, y a la mera hora le dijo que no podía, y yo llegué de bomberazo con Orlando, y entonces
les digo, es que yo acabo de decir que sí, pero pues ahorita todavía estoy muy a tiempo. Sí, nosotros te avisamos. No me avisaron. Y yo dije, bueno, pues ni modo, pues yo me voy. Porque, ojo, o sea, ahorita ya estoy un poco más relajada porque ya me decidí a dar mis propias clases yo individualmente por mi parte y que ahí vamos en el camino, pero antes, un día que yo no trabajaba era un día que yo no tenía dinero, ¿me explico? Claro. Entonces yo tenía que estar por a ver dónde va a haber jale. Entonces, pues nada, pues voy otra vez a ensayar con Orlando y luego de repente me hablan y me dicen, ok, Jessica, ya tenemos las fechas, y eran las fechas en las que yo iba a estar en Linares. Entonces les digo, ay, es que yo te dije que me avisaras, yo ya le dije que sí a mi compañero y pues yo ya tengo el compromiso. Allá, pues no sé, la verdad, y me dicen, no pueden cambiar las fechas. Le dije, no pueden cambiar las fechas, ustedes pueden cambiar las fechas. No, pues déjamelo checo, no sé qué. Colgamos, me marcan de nuevo, no podemos cambiar las fechas, pues porque bla, 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 bla. Y entonces ahí queda esta gran disyuntiva. Y entonces yo dije, es que yo ya tengo el compromiso con Orlando, yo ya le dije que sí. ¿Y ahora qué hago? Pero algo, no sé qué, me dijo, vale la pena que le digas a Orlando que no. No sé qué fue, pero en mi mente de pronto hubo una claridad. Y con las piernas temblando y con mucha pena, le hablé a Orlando y le dije, Orlando, tengo mucha vergüenza, pero voy a filmar una película. Ojo, yo en este momento no sabía qué con la película. Yo no sabía de qué producción, de qué tamaño era, ni qué repercusiones iba a tener. No sabía nada. No tenía idea, no sabía quién era Fernando, nada. Ni que iba a estar en Netflix. No, y eso fue apenas meses antes de que se estrenara, que supimos que iba a estar en Netflix, no sabíamos. De hecho, yo le pregunté a Fernando ya en la filmación y me dijo, no, yo la quiero para festivalearla. Y dije, bueno, entonces algún día con suerte la veré en la Cineteca. Nada más. Entonces, pues le digo a Orlando, ¿sabes qué? Tengo mucha pena, pero pues voy a filmar una película y no sé qué. No, sí, Jessy, no te preocupes. Orlando es así como que súper tranquilo. Y además debe estar muy feliz del resultado de la película, ¿no? Supongo y espero. Sí, cómo no, debe estarlo, por supuesto. Y entonces llego el primer día de llamado a la filmación y wow, o sea, yo digo, ok, esto es un crew de película, o sea, literal, ¿no? De película. Miles de personas por todos lados nos atendían, que digo, yo sé que ellos están conscientes que nos tienen que cuidar porque si algo nos pasa, pues ese día ya no funciona, ¿verdad? Entonces iban por mí a mi casa, me dejaban en mi casa. Yo creo que nunca he comido tan delicioso como comía ahí con el catering de la película. En esas fechas filmamos en septiembre, entonces ya ves que en septiembre de repente llueve. Sí. Un pie sacaba de mi camping, o del lugarcito que teníamos, ya estaba alguien con un paraguas para que no me mojara. Nos cuidaban, pero así de, como decimos los regios, de te la bañaste, ¿no? O sea, entonces yo decía, ay, pues como que parece que sí esto, pues se ve muy profesional, ¿verdad? Hablando de lo profesional. Sí. Terminamos de filmar y te digo, le pregunté yo a Fernando dijo que la iba a festivalear. Bueno, pero resulta que en Monterrey se acabaron todo el dinero que tenían, ya no tenían para Nueva York, que era la otra mitad. Sí. Entonces se paró un momento, buscaron patrocinios o financiamiento. Ajá. Y resulta que pues fue una opción Netflix para poder terminar la película. Entonces, pues gracias a que aquí nos trataron de lujo y se gastaron toda la lana acá, pues es que estamos en Netflix, porque si no, no hubiéramos estado. No, porque su plan era festivales. Exacto. Y a lo mejor no estaríamos tú y yo platicando aquí ahorita. Fíjate. Así fue. No, como quiero hemos platicado, porque pues, la invitación es por el teatro, pero luego está lo del cine, ¿no? Y lo de la película, ¿no? Oye, bueno, y pues la película ha sido muy reconocida, muy
ha ganado, ha participado y ganado en muchos festivales y estuvo a punto de ser elegida para representar al Oscar de la película extranjera, ¿no? Uh-huh. Sí, nos quedamos en la rayita. En la rayita, sí. Estábamos todos los que estamos interesados en esto muy emocionados de que se diera, ¿no? Sí. No, pues yo creo que una gran experiencia. Y bueno, ¿y qué sigue, Jessica? ¿Vas a seguir en el cine? ¿Vas a seguir combinándolo con el teatro? Sí, porque en realidad el teatro es mi oficio, ¿me explico? O sea, ahorita espero en un futuro que el cine sea lo que me da de comer. Ahorita es el teatro. Soy maestra, tengo mis clases. Precisamente la pandemia me orilló a empezar a dar clases por Zoom, las famosas clases por Zoom. Pero descubrí que sí se puede. Y aparte tenemos la bondad de tener la cámara de la computadora y ya hemos empezado a grabar videitos y cosas así con los chavos. Y ahora sí ya con la estructura que yo creo pertinente para poder dar una buena educación actoral. Entonces, pues estoy con mis clases, sigo haciendo teatro, vamos a tener ahora a finales de abril temporada del Mercader de Venecia. En julio estrenamos Los Signos del Zodiaco, que es esta primera convocatoria que lanzó la UNI de la beca Julián Guajardo, sí. Que la ganó Mayra Vargas y me invitó a este proyecto. Entonces en julio vamos a estrenar Los Signos del Zodiaco. Entonces, afortunadamente, tengo mucho trabajo. No, fíjate, sucedió la pandemia y pues yo no la sentí, o sea, porque he estado siempre trabajando. Ajá. Entonces, me puedo sentir afortunada, bendecida, no sé, claro. Pero no sé si sea mi actitud, que si no me hablan, yo me hago mi propio trabajo, pero pues aquí estamos ya. Pues sí, yo creo que es esa actitud, y qué bueno que lo comentas porque sirve como ejemplo para mucha gente, y sobre todo voces como la tuya que tienen un reconocimiento y que tienes un liderazgo de opinión. Y bueno, a propósito de eso, ¿cómo ves el teatro en Nuevo León? El futuro, ¿cómo ves lo siguiente? ¿Cómo ves con arte? ¿Cómo ha apoyado con arte al teatro? Fíjate que estuvo muy raro porque cuando empezó la pandemia, Ricardo Marcos luego salió diciendo que como apoyo a los artistas iba a... como nos daban trabajo con la mitotera o con diferentes espacios, niños con arte, por ejemplo, dijo que nos iban a hablar de los espacios, nos iban a programar y que nos iban a pagar anticipadamente como apoyo a los artistas y que ya cuando pasara la pandemia, pues que íbamos y dábamos las funciones ya con este pago anticipado como ayuda, porque si fue algo así como de la noche a la mañana, yo ya no tuve trabajo, así. Yo estaba dando clases en Bravo y tenía funciones en Casamusa con Cutinit, no me acuerdo de qué otra cosa también tenía funciones, entonces de un día para el otro no tienes trabajo. Y mi marido es músico, entonces le pasó exactamente lo mismo. No, y los músicos yo creo que han sido los más golpeados. Ajá. Me imagino. Sí, porque pues, ¿dónde? No, sí. Exacto. Entonces, cuando sale Ricardo Marcos y dice eso, yo dije, ay, qué padre, ¿no? Y entonces, como a la semana me hablan de culturas populares, como para checar disponibilidad, y me hablan de niños con arte también, y dije, ay, qué bueno que ya nos van a programar funciones, pues para que nos paguen, ¿verdad? Y luego ya después. Pero nunca sucedió. Nunca llegó ninguna función. Yo no sé si pensaron que la pandemia iba a durar poco o qué pasó, pero pues no sucedió lo de los apoyos a los artistas. Afortunadamente, te digo, yo empecé con lo de las clases, luego sucedió el Mercader de Venecia, que fue también otra gran pues situación, porque se suponía que la estrenábamos en junio del año pasado, pero por la pandemia, pues ya no pudimos estrenar en junio.
pero se estuvo postergando hasta estrenar finales de octubre. Y bueno, pues ahí otro tema también. Pues no sé, yo creo que le hace falta realmente a la institución encargada de la cultura, pues ser un poco más humana, acercarse un poco a la realidad que vivimos los artistas, a los que realmente nos dedicamos a esto. Porque muchos compañeros se dedican a otra cosa y la actuación pues la tienen como hobby, ¿no? Hobby. Y yo no sé qué tanto esto demerita nuestro trabajo a los que sí nos dedicamos a esto, porque muchos pues aceptan que no haya pagos o que pues que no se dé un trato digno a los actores, porque, no sé, porque les gusta estar en un escenario. Pero creo que deberíamos de pensar un poco más, ver más allá cuáles son las realidades que viven los artistas que sí se dedican a esto. Y entonces, pues no sé, buscar cuánto tiempo tenemos buscando que haya una seguridad social para los artistas, ¿no? O sea, a mí de repente me entra un pánico de decir, mi hijo juega americano y le llega a pasar algo, ¿qué voy a hacer? Claro. Mi niña, o sea, ¿qué pasa? Has tocado un punto importantísimo que yo creo que deben de procurar. Platicaba ayer con unos amigos músicos y estaban diciendo exactamente lo mismo, fíjate. Están viendo cómo se organizan en búsqueda de encontrar una forma de justamente procurar tener seguridad social. Yo creo que es un punto que los próximos gobiernos deben de coadyuvar junto con los artistas, con los creadores, para resolver esto, porque sí es preocupante. Sí, la verdad, yo no sé, o sea, no sé si sea imposible, yo desconozco. No, yo creo que es cuestión de voluntad. Yo creo que es cuestión de voluntad porque esto que pasó de la pandemia debe de dejar esa enseñanza, ¿no crees? Oye, como dices tú, los músicos de pronto se quedaron sin trabajo. Muchos artistas. Sí, pues todos, prácticamente. Yo creo que se debe de pensar en algún seguro. Exacto. De desempleo. Y también en el de retiro, ¿no? Pero bueno, pues estamos en épocas donde se pueden hacer muchas propuestas, yo creo que hay que hacerlas. Jessica, estoy muy contento de esta charla contigo y de que la podamos compartir con mucha gente que seguramente la va a ver o la va a escuchar. Y pues ojalá tengamos otras oportunidades de volver a conversar. Ojalá que sí. Ya con la siguiente película, las siguientes obras. Claro que sí. Oye, también nos dejas algún teléfono o algo para tus clases, ¿no? Sí, para claro. incluirlos. Me pueden encontrar en Instagram como Jessica Silva Ríos, con Y al principio y una sola S. Igual tengo una fanpage en Facebook, también Jessica Silva Ríos. Y pueden mandar un WhatsApp o comunicarse al 8111 978265. Pues muchas gracias. Esto es Trascendente, un espacio para la educación, para las artes y para la ciencia. Nos vemos en la próxima. Gracias.